Buenas noches a todos, bienvenidos a Broker MFX. La vida es trading. Esta noche presentaremos Introducción al algoritmo interbancario en los mercados financieros. Presentado por Juan Diego Hurtado, trader y analista de inversiones certificado en Washington Capital, fundador de la Academia Ultra Academy de Metodología Análisis Interbancario, licenciado en Marketing e ingresó al mundo del trading en el año 2015 formándose en una academia peruana. Adelante, Juan Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá les saluda Juan Diego. Bienvenidos a este webinar que estamos haciendo. Muchas gracias al Broker MFX por la invitación. Eh, Como ya había comentado René, bueno, soy un trader que ya tiene unos ciertos años dentro de los mercados financieros. Desde el 2015 me comencé a formar en esto que, si tú estás aquí, seguramente también te apasiona tanto como a mí, ¿no? Y todos los que estamos en el mundo de las inversiones financieras. Luego de algunos años de bastantes tropiezos y de no entender mucho de cómo funcionaban realmente los mercados financieros, pude encontrar, además de haberme formado principalmente en la primera academia, pude encontrar una metodología que me ayudó a poder entender un poco mejor cómo funcionan los mercados, cuál es lo real dentro de este mercado tan grande que mueve miles de millones de dólares al día y donde nosotros somos un grano de arena dentro de, y cómo eso impacta para todos los traders retail. Luego de un tiempo pude descubrir esa metodología, que es la metodología del análisis interbancario, que realmente me permitió poder obtener resultados dentro del mercado. No existe una metodología que sea la mejor, no existe una metodología que sea peor, pero definitivamente entender ciertos conceptos de cómo realmente se mueven los mercados financieros te va a ayudar a poder tener eh, una curva de aprendizaje un poco más corta. ¿Ok? Un poco más corta, a no perder tanto tiempo buscando información que tal vez no te vaya a servir. Y esto te puede abrir un poquito la mente, sobre todo para las personas que estamos dentro del mercado retail. Como ustedes sabrán, y algunos de ustedes tal vez lo tienen bastante presente, los mercados financieros se dividen en dos: el mercado institucional y el mercado retail, que somos todos nosotros. El mercado retail eh, suele caer mucho en las trampas de lo que el mercado institucional hace. Y esto lo vamos a explicar a lo largo de este webinar, donde vamos a hablar del principio de la metodología de análisis interbancario y además las fases de entrega del precio. La introducción del algoritmo interbancario dentro de los mercados financieros. Vamos a hablar sobre el paradigma del mercado eficiente y las fases de entrega del precio. ¿Ok? Para comenzar acerca de lo que significa eh, el algoritmo interbancario, no estamos hablando específicamente de alta frecuencia, que es algo que las personas a veces confunden, sino que el mercado se basa en una serie de algoritmos, no solamente hay uno, que mueven el precio realmente. ¿Ok? Y esto nosotros podemos identificarlo a través de los conceptos del IPTA. El IPTA es el algoritmo interbancario. Bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Algoritmo interbancario, paradigma del mercado eficiente y las fases de entrega del precio. El IPTA, que viene a ser esta metodología, finalmente en inglés es Interbank Price Delivery Algorithm, que es el algoritmo interbancario, cómo se mueve el precio dentro de los algoritmos interbancarios, siempre va a buscar una cosa, y esta es liquidez. Y no solamente liquidez, sino que equilibrar los precios. ¿A través de qué? De lo que vamos a hablar hoy día acerca de las fases de entrega del precio. Ustedes van a entender el día de hoy y van a poder descubrir, si es que ya no lo conocen, de darse cuenta de que el mercado siempre se mueve en cuatro fases. Y hay cuatro formas específicas que el mercado siempre va a mover. ¿Ok? Eh,
Y lo que vamos a compartir el día de hoy entre todos va a ser información que les va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. Así que empecemos con lo que significa el algoritmo interbancario, ¿no? Este es un software, ¿ok? Pero primero vamos a poner en contexto qué son las instituciones y qué es el mercado retail, ¿no? Ya conocemos que el mercado retail somos todos nosotros, somos el mercado minorista, que tenemos muy poco capital dentro de este vasto mercado que mueve miles de millones. Entonces, vamos a poner, eh, vamos a poner en contexto lo siguiente. ¿Quiénes realmente son capaces de mover los precios dentro de un mercado? Por ejemplo, en Forex, ¿no? El Forex es el mercado de divisas. Para mover el dólar, no solamente necesitas mucho dinero y tratar de comprar eurodólar para que esto pueda subir, ¿no? Realmente lo que mueve el dólar son las instituciones, en este caso, el Banco Central de Estados Unidos, que viene a ser la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene la capacidad de poder crear políticas monetarias, como por ejemplo subir o bajar o mantener las tasas de interés. Esto debido a lo que pueda estar pasando con la inflación, con el empleo o con, bueno, básicamente con la inflación y con el empleo. Y lo que tratan de hacer es colocar esta tasa de inflación a un 2%. Entonces, ellos tienen las políticas para subir o bajar las tasas y además para inyectar liquidez al mercado que permita poder mover los precios de una manera que ahora vamos a pasar. Entonces, este software está creado y controlado por los bancos centrales, básicamente para el mercado de Forex. ¿Ok? El mercado retail, como más o menos el 95% de los que estamos aquí, no usamos o no conocemos este tipo de, de metodología o manipulaciones que tienen dentro del mercado. Y este 5%, que son las grandes instituciones que utilizan el ITA para poder generar liquidez y sacar o caer, hacer caer en las trampas del mercado, eh, simplemente son los que llevan este, este pedazo del pastel muchísimo más grande. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer esto de una manera que podamos nosotros fluir dentro de de este, de esta manipulación o entender cómo funciona, ¿no? A través del Smart Money. El Smart Money es también que está dentro de lo que el IPTA como concepto muchísimo más general y grande, te va marcando la pauta de lo que tú puedes hacer para poder entender cómo es que estas instituciones mueven el precio y tú poder fluir a través de eso para tener beneficios en el mercado. Ahora, el mercado es eficiente, ¿por qué? Porque para haber un comprador tiene que haber un vendedor, ¿vale? Y entonces, cuando el mercado está, por ejemplo, en una situación o en una tendencia alcista, en algún determinado momento va a tener que estar bajista, porque los precios nunca pueden existir o nunca va a quedar una ineficiencia en el mercado. Una ineficiencia en el mercado significa un gran una cantidad de precio, por ejemplo, que ha sido recorrida, pero que ésta en su momento, ya sea en temporalidades menores o mayores, puede ser de años o meses, va a volver a ir el precio, haciendo de este mercado eficiente. Entonces, así como hay compradores, hay vendedores, y así como hay ganadores, hay perdedores. Lo que este mercado significa es que cuando tú ganes, ya sea $1 o $1000, quiere decir que otra persona ha tenido que perder eso, ya sea un fondo, un banco o otra persona en el mercado retail, porque el mercado finalmente es eficiente. Y a eso es lo que significa esto. ¿Y qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Que va a ser realmente algo que si no lo conocen, les va a ayudar muchísimo a entender tal vez si estás empezando o estás en otra metodología. eh, Esto te puede ayudar muchísimo para entender cómo es que el precio se mueve, ¿ok? Y estas son las fases de la entrega del precio, porque el algoritmo está programado para entregar estas fases, estos precios, bueno, los precios en cuatro formas, y cada una de ellas va a reconocer como fases. Y estas van a ser el desplazamiento, ¿ok? Va a ser el retroceso, el reversal y la consolidación. Una de las cosas que hay que entender primero es que el mercado en un 70-80% está consolidado.
Y cuando el mercado está consolidando, esto significa que está creando liquidez, ya que va a atrapar dentro de una zona específica a tanto compradores como vendedores. ¿Se entiende hasta ahí? Y esto es algo que a ustedes en unos minutos o más adelante les va a parecer bastante bueno, porque encontrar un mercado consolidado les va a permitir a ustedes poder saber hacia dónde en mayor probabilidad, porque esto un, es un juego de probabilidades, pero la mayor probabilidad y mayor confluencia hacia dónde puede ir el precio o el mercado en ese momento. ¿No? Por ejemplo, la consolidación se forma en un equilibrio. Un desplazamiento se forma en un order block. Un retroceso está buscando un FBG o a partir de ese FBG se va a poder, se va a poder, se va a poder identificar hasta dónde podría llegar ese retroceso. Y un reversal, los liquidity pools. Vamos a empezar hablando, para los que no tienen conocimiento acerca de la teoría del smart money básica, como por ejemplo los order blocks, ¿no? Los order blocks suelen ser el último desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, alcista antes de un movimiento bajista o el último desplazamiento bajista antes de un movimiento alcista. Esto se solía confundir, bueno, ahora que la metodología IPTA tiene un poquito más de, de, de fama o que muchas personas están conociendo, se solía confundir con que ser el última vela alcista antes de un movimiento bajista o la última vela bajista ante un movimiento alcista. No necesariamente es así, sino que es el movimiento previo, que puede ser una, dos o tres o cuatro velas, dependiendo de la temporalidad. ¿Ok? Un FBG es un imbalance, una ineficiencia que deja el precio entre mecha y mecha cuando hay un desplazamiento fuerte y que el precio suele ir a completar. Hablábamos de la ineficiencia o el mercado eficiente, es que nunca va a dejar espacios libres o vacíos y en algún momento va a ir a ser eficiente y rellenar. ¿Ok? Los liquidity pools suelen ser piscinas de liquidez en donde se encuentran en los máximos del precio o en los mínimos de este, ¿no? Suelen ser precios mínimos en donde podemos encontrar mechas por debajo de los mínimos o mechas por encima de los máximos, ¿no? O los precios estando bastante en una parte alcista o bastante en una parte bajista. Continuando con el tema de la consolidación, el mercado está consolidado entre un 70-80%, ¿no? Induciendo a compras y a las ventas, ¿no? Cuando nosotros, este cuadrito que nosotros vemos aquí, que lo pueden ver ahí en plomo en el gráfico, ¿ok? Es una consolidación dentro del precio del mercado, ya sea distinto activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los traders cuando estamos en una consolidación? Suele inducir a las compras, tanto a las compras como a las ventas. Entonces, esto es generación de liquidez. Lo que está haciendo el mercado ahí es generar liquidez. ¿Y qué es lo que va a pasar en las fases de entrega del precio cuando estamos en una consolidación? ¿No? Se forma cuando el precio está manteniéndose dentro de un rango. Ustedes ven aquí, acá en el rectángulo plomo, que está dentro de un rango. Y generalmente el 80% del tiempo los precios se mantienen en rangos. Y se forma un equilibrio del 50% del próximo movimiento. Es decir, si ustedes trazan un Fibonacci a partir del máximo que te está dejando el precio antes de la consolidación y el 50% lo colocan en el 50% de la consolidación y lo llevan hasta el 100%, esa es la proyección que ustedes podrían tener de hasta dónde podría llegar el precio. ¿Ok? Son momentos donde no se debe buscar operaciones, exactamente, porque no vamos a estar eh, en una consolidación buscando algún tipo de compra-venta, porque el mercado cuando está acumulado, y ustedes de hecho que están dentro del mercado financiero se operan diariamente, vemos cuando está acumulado suele ser un poco aburrido, porque el mercado queda atrapado en un rango de precio y luego, ya después de un tiempo, recién sale. Lo que vamos a esperar nosotros, obviamente esto lo que vamos a entender es que primero nos va a marcar la pauta hacia dónde puede ir. Si venimos de un mercado bajista y este está acumulando, esta consolidación o acumulación está acumulando por debajo del mínimo anterior, la probabilidad que continúe
su dirección bajista es bastante alta. ¿Ok? Y si venimos de un mercado en donde ya sea alcista y este está acumulando por encima de los máximos, la probabilidad va a ser mayor a que va a continuar su dirección alcista. ¿Ok? Si en caso nosotros estuviésemos en un mercado que viene bajista y hay un retroceso que ahora vamos a poder ver y una consolidación por ahí y está consolidando por encima de un máximo después de que el mercado viene en una dirección bajista, hay una probabilidad de que esta pueda ser alcista. El desplazamiento, ¿no? ¿Dónde se generan los desplazamientos? ¿No? Suelen generarse en los order blocks y son movimientos rápidos. O sea, un desplazamiento es un movimiento bastante rápido que se origina a través de un order block y de una consolidación, ¿ok? Conocidos como expansión e impulso, su objetivo es alcanzar un nivel de liquidez o una zona a balancear. Por ejemplo, si nosotros vemos en el gráfico que está al lado derecho, venimos de un mercado que está eh, bajista, ¿cierto? Y vemos un retroceso bastante. Ahora vamos a hablar sobre los retrocesos, pero para poder entender este desplazamiento, este retroceso fue hacia un FBG, que es una ineficiencia en el mercado, es un imbalance dentro del mercado, lo cual balancea, te crea un order block, viene a ser la última intención alcista antes del movimiento bajista, y este desplazamiento suele ser bastante rápido y fuerte, para ir hacia la toma de qué? De la liquidez que te está dejando a partir del mínimo anterior. ¿Se entiende hasta aquí? Entonces son movimientos rápidos que te genera el precio a partir de un order block o una consolidación eh, y va a ser un impulso bastante fuerte que va a ir por la toma de liquidez o a balancear zonas como por ejemplo balancear un FBG. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Me gustaría poder tener para anotar, pero lo que vemos aquí donde dice order block es la zona en donde exactamente el precio comienza a desplazar. Desplaza muy fuerte, toma liquidez del mínimo anterior, vean toda esa subida antes del desplazamiento bajista, se toma liquidez del mínimo anterior, ¿y qué es lo que comienza a pasar aquí? Una fase que nosotros ya habíamos comentado, que es la consolidación. ¿Se dan cuenta cómo esa consolidación, ¿ok? Cómo esa consolidación se forma por debajo de los mínimos anteriores o por debajo del desplazamiento que ha generado. Y esto lo que nosotros podemos hacer a partir del máximo que estamos viendo por arriba donde dice order block, poder generar un Fibonacci que nos permita poder ir hasta el 100% para proyectar hacia dónde podríamos continuar. ¿Ok? Entonces, tenemos un desplazamiento bastante fuerte que toma liquidez anterior del mínimo y tenemos por aquí una consolidación. Esa consolidación nosotros entendemos en ese momento que después de ese desplazamiento lo que podría suceder es que podría continuar con su dirección bajista, ¿cierto? Y esa dirección bajista la vamos a nosotros a proyectar a través de nuestro Fibonacci. Pero ¿qué es lo que vamos a entender? Que a partir de ese punto se puede generar otro desplazamiento fuerte hacia la toma de liquidez. ¿De qué? De este mínimo que te está dejando dentro de toda esta consolidación. ¿Se dan cuenta? El retroceso es una fase que tiene como objetivo equilibrar o balancear los precios, ¿vale? El algoritmo va a llevar el precio siempre a zonas de FBG o liquidity voids. Los liquidity voids suelen ser desplazamientos muy fuertes que se suele dar en el precio y que te va dejando FBGs dentro, ¿vale? Y lo que va a hacer el precio en los retrocesos es equilibrar esos precios, ¿ok? Así como estuvimos, por ejemplo, vamos a empezar viendo y observando este gráfico que tenemos a la derecha desde el mínimo que se está formando, ¿ok? Vemos que hay un desplazamiento fuerte y luego ven cómo retrocede el mercado y donde va a soler retroceder el mercado va a ser en una zona para balancear o para poder equilibrar. Exactamente un FBG. Esta zona verde claro es una zona de FBG o una zona de ineficiencia o balanceo que el precio está balanceando a través de ese retroceso, ¿ok? Y a partir de ese punto, después de un retroceso, continúa con su dirección. Y el reversal es un movimiento bastante agresivo, ¿ok?
Hay algo que nosotros siempre en la comunidad comentamos y es que nosotros no queremos operar reversiones, ¿vale? Son movimientos bastante fuertes, se suelen dar también bastante en noticias de alto impacto y estos movimientos indican una pausa en la dirección, ¿ok? Porque tú puedes venir de una dirección, como por ejemplo todos los que siguen el mercado americano, se dieron cuenta que a partir del IPC se creó un movimiento bastante fuerte bajista, ¿no? ¿Y qué sucede con el IPC? Es una noticia de muy alto impacto. Venimos de un mercado americano bastante alcista, ¿ok? En donde se siguen creando máximos históricos. Y luego, por la noticia que hubo, una noticia de alto impacto, que es el IPC, que marca realmente lo que significa o la evolución de la inflación en Estados Unidos, generó un movimiento bastante fuerte hacia la toma de liquidez. ¿Dónde se suelen crear estos reversos? ¿Ok? Se suelen crear tanto en los máximos como en los mínimos. ¿Ok? Después de una toma de liquidez. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes que siguen el mercado americano seguramente te habrán dado cuenta que, por ejemplo, en el Dow Jones se crea un nuevo máximo histórico y a partir de ese nuevo máximo histórico se crea un reverso. Entonces, ¿dónde se ve los reversas? En los máximos. Veamos esta figura acá en el lado izquierdo y vean, primero, eh, vamos a situarnos aquí abajo, en donde está la primera letra de liquidez, no sé si me siguen, ¿ok? Entonces, el mercado puede venir, el mercado vamos a modo de explicación o de ejemplo, que venimos de un mercado bajista, ¿ok? Antes de el inicio de este gráfico. Venimos de un mercado bajista y luego este mercado, bueno, luego el precio había dejado un mínimo y viene a tomar liquidez. Luego de la toma de liquidez genera un movimiento bastante fuerte hacia el alza. Ojo que venimos de un mercado bajista. Vamos a suponer desde este punto que venimos de un mercado bajista y toma la liquidez tanto del lado de venta como del lado de compra. Liquidez del sell side y liquidez del buy side. Ese movimiento tan fuerte que posiblemente haya sido o haya sido generado a través de una noticia importante o de alto impacto, ha ido por la toma de liquidez del máximo. Y lo que vamos a nosotros a pensar ahí es esperar un poco, ¿ok? Esperar un poco porque tú no quieres operar una reversión, porque pueden ocurrir algunas cosas que te pueden hacer caer dentro de la trama, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo principal de un reversal? Esta fase es tomar liquidez del mercado y confunden a los especuladores retail, ¿vale? Confunden a los especuladores retail porque es un movimiento bastante agresivo, ¿vale? Bastante agresivo que puede confundirte con un cambio de dirección. Y no necesariamente va a ser un cambio de dirección. Siempre el precio consolida, genera un nuevo desplazamiento. Esto es ley, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora si tú no tenías estos conceptos dentro de tu operativa? Que cuando tú veas que el mercado está consolidando, vas a poder entender que lo que va a venir después va a ser un desplazamiento nuevo. Entonces, el mercado, vamos a vernos en el lado izquierdo, en el mercado alcista, y vamos a ver a partir del punto de la mecha, ¿no? Viene, genera un desplazamiento, y luego de este desplazamiento, supongamos, hay una consolidación, ¿no? Esto que está marcado de verde agua es una consolidación. ¿Y qué viene después de una consolidación? Un nuevo desplazamiento. ¿Y por dónde me está consolidando el precio? ¿No? Si ustedes se dan cuenta, en el mínimo de la consolidación atrás está un máximo anterior, ¿cierto? Y se está formando por encima de ese máximo. Está respetando el seguir consolidado por arriba el precio. Entonces, lo que yo voy a creer que tenga muchísima probabilidad es que el precio todavía va a continuar siendo alcista. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar mi Fibonacci desde el mínimo dependiendo del activo, yo recomendaría que vayan desde ya sea la mecha o dependiendo del broker, del cuerpo, y van a marcar el 50% del Fibonacci en el 50% de esta consolidación y poder proyectarlo al 100% y esa va a ser la proyección que ustedes van a tener. Y el mercado lo va a hacer. Y no solamente se queden con estos conceptos o la explicación que yo les estoy generando. Vayan a sus gráficos, observenlo, hagan backtesting y vean
cómo realmente cuando el mercado está en una consolidación y dónde se ubica esa consolidación, va a seguir un desplazamiento hacia la dirección que te está respetando esa consolidación, ¿ok? Entonces el mercado te genera un nuevo desplazamiento. Después de un desplazamiento, de nuevo tenemos en este caso una consolidación que, si bien es cierto, está con una mecha, por ejemplo, aquí en el medio podemos ver una mecha por debajo y una mecha por arriba. Eso es una manipulación, tal vez por alguna noticia, ¿ok? ¿Qué sucede en un desplazamiento? ¿No? Después de un desplazamiento, el precio puede generar tres escenarios y solo va a generar tres escenarios: consolidar, retroceder o reversal. ¿Por qué? Porque hay cuatro fases y estas se pueden generar cualquiera de las tres después de un desplazamiento. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, desplazamiento, consolidación, ya sabemos que después de la consolidación va a haber un nuevo desplazamiento, ¿cierto? ¿Ok? Eh, Se puede generar un retroceso. Aquí vemos desplazamiento alcista, estamos en la imagen del medio para que se tenga en cuenta. La primera imagen ha sido con el caso de la consolidación, ahí vemos la consolidación en el rango que está marcado de verde. Esa es la consolidación, un nuevo desplazamiento. ¿Qué va a pasar luego de, qué también puede pasar después de un desplazamiento? Un retroceso, que el mercado retroceda. Entonces, desplazamiento y el mercado retrocede. ¿Y hacia dónde retrocede usualmente el mercado cuando éste retrocede? Lo he dicho hace algunos minutos cuando hemos hablado de retrocesos. ¿Quién por ahí me puede indicar hacia dónde retrocede el mercado cuando, qué es lo que está buscando el mercado al retroceder, hacia qué punto específico o puntos específicos retrocede el mercado para poder considerarse un retroceso? Muy bien, Ger, por ahí dice a un FBG, a un imbalance. ¿Ok? Nosotros vemos aquí que este retroceso va hacia un FBG. Entonces, finalmente el desplazamiento, retroceso, y en este retroceso genera un nuevo desplazamiento. ¿Sí? Y también te puede generar un reverse. Un desplazamiento bajista, el mercado viene bajista, y miren lo importante aquí. El mercado viene bajista, toma liquidez, toma liquidez del mínimo anterior que te deja todo este desplazamiento que posiblemente viene bajista, toma liquidez y luego hay un movimiento bastante fuerte con perdón, con toma de liquidez por el lado de la venta o del sell side y por toma de liquidez del lado del buy side. Entonces, desplazamiento puede generar tres, ¿no? Y aquí están los tres ejemplos: consolidar, retroceder para poder continuar o un reversal. ¿Y qué pasa después de un desplazamiento con un reversal? Te esperas, ¿no? Te esperas. Pero ahora vamos a ver qué pasa en los reversals. ¿Qué es lo que puede generar? ¿No? ¿Qué es lo que puede generar en los reversals? A continuación vamos a ver qué es lo que puede generar después de un reversal, ¿vale? Pero específicamente el desplazamiento se va a dar. Para nosotros, si esperamos una fase después de una fase, se va a dar estas tres, ¿ok? Y tenemos que estar viendo después del desplazamiento qué es lo que puede pasar. Si llega un FBG y respeta ese FBG, es un retroceso, ¿ok? Puede acumular o simplemente puede haber una noticia tan fuerte que tome liquidez, manipule, saque a todos los que estaban en venta y rompa a toditos los que estaban en venta a través de ese reverse, ¿ok? Ahora, el retroceso, ¿no? El algoritmo, luego de equilibrar los precios, siempre genera un nuevo desplazamiento. Entonces, retrocede y desplaza. Retrocede y desplaza nuevamente. Retrocede y desplaza. Esto es bastante simple, bastante sencillo. Y como ya les había comentado y también por ahí su compañero les había participado, después de un retroceso siempre va a ir hacia una zona de ineficiencia, que puede ser un liquidity void, ¿no? Que es estos movimientos muy fuertes alcistas, por ejemplo, que te dejan FBG o un FBG como tal. Entonces, si tomamos en cuenta aquí en el ejemplo, en la dirección alcista, tenemos aquí desde el mínimo genera un desplazamiento, luego un retroceso hacia un FBG, ¿cierto? Ahí está el retroceso. Desplazamiento, retroceso del FBG, desplazamiento, retroceso del FBG y así. Y lo mismo va a suceder para cuando tengamos nosotros un mercado bajista, ¿no? Entonces tenemos un mercado bajista, hay un desplazamiento por ahí, retrocede, miren en la imagen de la derecha, miren la primera ineficiencia que tenemos ahí, y luego un desplazamiento nuevamente, este desplazamiento lleva este retroceso.
¿Hacia dónde va a ir ese retroceso? Hacia una zona de ineficiencia. ¿Para luego hacer qué? Un nuevo desplazamiento. Los retrocesos siempre te van a generar un nuevo desplazamiento, ¿ok? Así como la consolidación te genera un desplazamiento, los retrocesos también. Y estas van a ser en favor de la dirección mayor. Es importantísimo nosotros, bueno, la dirección en la que viene el mercado, ¿no? Es importantísimo primero identificar cuál es la dirección del mercado para poder entender hacia dónde nosotros tenemos que ir o hacia dónde esto puede estar yendo. Al igual que en el mercado alcista, en el mercado bajista retrocede esas zonas de FBGs, nuevos desplazamientos, retrocede todas las velas alcistas, por ejemplo aquí las azules, es el retroceso del mercado hacia zona de FBG para generar un nuevo desplazamiento. Todas las velas azules son el retroceso para generar un nuevo desplazamiento. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí entonces? Tema del retroceso. Al lado izquierdo, primero vamos a ver la primera figura, ¿no? Como este mercado que viene alcista, vamos a tomarlo alcista, que toma liquidez ahí donde está la figura de la toma de liquidez de esa mecha máxima, toma liquidez y te genera un reversal. Un reversal que va por la liquidez del mínimo, ¿no? En donde bueno, en donde la fuerza de caída es muchísimo más fuerte de lo último que subió. ¿Se dan cuenta? Esto es algo también bastante importante de identificar para poder identificar un reverso. Claro, toma liquidez primero, se posicionan en los máximos o en los mínimos, pero también ese movimiento del precio es más fuerte que que la última intención alcista que pudo haber, o la última eh, distribución alcista que pudo haber tenido, ¿vale? Entonces, en este caso, el reversal, ¿qué puede hacer, no? Retroceder, consolidar o hacer un nuevo reversal. En este caso, lo que está haciendo es retroceder, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta del mínimo que, desde el máximo, donde está la línea ahí arriba, hasta el mínimo que genera ese reversal, comienza el mercado a retroceder con esas velas azules. ¿Y hasta dónde va a retroceder el mercado? Hacia una zona de F, ¿cierto? Entonces, imaginemos que el mercado por aquí, abajo, vamos a centrarnos todavía en esta figura, en la figura número uno, donde está el ejemplo del retroceso, ¿no? Imaginemos que el mercado por aquí atrás, donde no hay más gráfico, viene de un mercado alcista, viene de una dirección alcista, ¿ok? Toma liquidez, genera este reversal y luego retrocede. Retrocede para respetar estos FVGs y luego continuar con su dirección o su desplazamiento bajista. Ahí ya te está indicando que ya estás cambiando de dirección. Si tú vienes de una dirección alcista y viene a generarte un reversal bastante fuerte, ya sea porque el mercado en ese momento se generó a través ese reversal se generó a través de alguna noticia o algo, por ejemplo, lo que pasó esta semana con el IPC, ¿no? Para yo poder entender o tener alguna pista de que ya podríamos estar una de las tantas pistas que necesitamos para entender un cambio de dirección, ¿no? Y esto es lo que yo le comentaba eh, ahora que tuvimos el martes con todos los miembros de la comunidad de Ultra, le comentaba a todos los miembros que no necesariamente porque el mercado hizo un reversal muy fuerte y fue a tomar liquidez de los máximos y mínimos de 2 semanas anteriores, ya significaría que nosotros estamos en una dirección bajista o en un cambio de estructura. No necesariamente, porque obviamente hay otros puntos que tomamos en cuenta dentro de la metodología de análisis interbancario para poder entender esto. Pero ¿qué hubiese pasado si lo único que nosotros hubiésemos visto es que el mercado retrocedió, ¿no? Porque el mercado aquí, por ejemplo, en la figura número uno, puede retroceder, respetar FVGs específicos y continuar su dirección bajista. Y esto ya te marcaría a ti una pista más de que la probabilidad del cambio de estructura ya se está dando, ¿no? Que el cambio de estructura ya está viniendo. Cosa que no ha ocurrido, si no me equivoco, hasta el momento en el mercado americano, ¿no? Porque hoy hemos tenido un día bastante alcista dentro del mercado. Ayer también algo de intenciones alcistas tuvieron, se han movido bastante bien a lo largo de la tarde, pero importante entender qué.
que luego de un reversal, nosotros tenemos que esperar la nueva fase que te va a formar, ¿ok? Luego de un reversal tenemos que esperar la nueva fase que te va a formar. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a consolidar, si va a retroceder o te va a crear un nuevo reversal. Y a partir de ese punto nosotros entender qué es lo que podemos hacer, ¿ok? Entonces, aquí se entiende, llega el mercado en la figura número uno, las velas alcistas luego de todo el reverso a partir de la toma de liquidez del máximo, llega un FVG y continúa con su dirección bajista. Entonces ahí nos está marcando después del retroceso, si venimos del mercado alcista, que probablemente estamos teniendo un cambio de estructura. Ojo que tenemos que tener la visión completa, ¿no? Pero es una probabilidad. Entonces, luego de un reversal también puede haber una acumulación o consolidación, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a la figura número 2, en donde vemos que estamos en un mínimo, toma liquidez, porque siempre que hay un reversal va a ser en los mínimos o en los máximos, pero va a tomar liquidez, ¿ok? Toma liquidez del mínimo anterior, genera el reversal, que es el punto bastante, el desplazamiento bastante fuerte y con mucha intensidad que se genera, y luego comienza a consolidar. Y si nosotros tomamos en cuenta esto, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta esto de la consolidación y entendemos que después de una consolidación va a existir un nuevo desplazamiento y eso se está formando por encima de los máximos anteriores que generó este reversal, probablemente vayamos a continuar en la dirección alcista hacia un nuevo desplazamiento. ¿Se entiende? Entonces, nosotros entendiendo cómo funciona, ¿no? O qué es lo que puede pasar después de una fase de la entrega del precio, ya podemos tener una idea un poquito más clara hacia dónde el precio puede ir después de esto. Entonces, ¿por qué es importante no operar un reverso? No quieres operar una reversión y tampoco quieres apresurarte a operar después de esa reversión, a menos que tengas ya un poquito más de confluencias y conceptos que te permitan poder entender, no, a partir de esta zona yo sé que el precio no va a bajar y va a seguir subiendo. Qué es lo que vas a hacer? Esperar la siguiente fase. Por ejemplo, acá se espera una consolidación. Entiendo que estoy consolidado y que esa consolidación está pasando tiempo por encima del máximo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a creer yo que va a tener mayor probabilidad? La probabilidad va a ser que continúe un nuevo desplazamiento y ese desplazamiento continúe en la dirección que te está dejando el precio, ¿cierto? Entonces, está claro hasta aquí cómo un reversal puede generar una nueva fase del precio y esta nueva fase te puede dar una mejor pista de hacia dónde puede continuar. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Perfecto. Entonces, seguimos, ¿sí? Perfecto. Y luego, un reversal, sí, dice Trader MFX. Un saludo para ti. Y luego de esto, ¿qué más te puede hacer un reversal, no? Un reversal te puede hacer otro reversal. Y esto suele pasar en noticias bastante de alto impacto. Un reversal seguido de otro reversal, noticias de alto impacto. Ok, ahí estamos hablando de nóminas no agrícolas, que era una de las noticias que se me había escapado ahí cuando estábamos hablando de las importantes. Las nóminas no agrícolas, el IPC y la decisión de tipos de interés, te puede generar un reversal, luego un reversal, ¿ok? Pero más de dos es bastante complicado, es algo que no, no, no es muy, no es para nada usual. ¿Ok? Entonces acá, en la figura número 3 toma liquidez, te genera un reversal y luego de nuevo toma liquidez y te genera otro reversal, ¿no? Vean el máximo que se genera arriba, donde está este azulito, ¿no? Luego de tomar liquidez del máximo anterior, te genera un reversal, un desplazamiento bastante fuerte, toma la liquidez del mínimo anterior, y luego, después de tomar la liquidez del mínimo anterior, ¡pum!, vuelve a tomar liquidez. Esto seguramente lo van a ver cuando hagan backtesting, porque lo que yo les sugiero a todos ustedes es que ahora que conocen, si es que no conocían las fases de la entrega del precio, puedan hacerle backtesting dentro
de los propios gráficos y poder identificar estas secuencias y qué es lo que pasa cada vez que pasa algo y qué es lo que podría pasar cada vez que pasa una de las fases, para que ustedes identifiquen y seguramente se van a dar cuenta que si hay un reversal después de un reversal, suele ser dentro de un día operativo en donde exista una noticia bastante de alto impacto. ¿Ok? Hasta este punto, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que no haya quedado tan claro? ¿O todo o todo ha quedado bastante claro con el tema de las fases de entrega del precio? Perfecto. Entonces, chicos, a partir de este punto, si ustedes gustan, en general pueden realizar algún tipo de consulta. Si todo ha quedado bastante claro, esta sería mi participación para el día de hoy. Agradezco muchísimo a todos por haberse conectado. Espero que esta información les haya, para los que no la conocían, les haya servido muchísimo para poder entender un poco mejor cómo se mueve el mercado financiero y qué es lo que realmente hay detrás de estos movimientos. De hecho, si tú eres nuevo, ¿no? Que seguramente este video lo van a ver algunas personas que entren a la comunidad tanto del Broker MFX o de Ultra, y cuando tú eres nuevo y ves los mercados financieros, la verdad es que no sabes lo que estás viendo, no entiendes mucho, solamente ves líneas, ves velas, ves todo un, ¿no? Tu cerebro todavía no está, tu mente todavía no está conectado hacia ciertas formas, pero tratar de entenderlo en este círculo de cuatro formas y que estas fases suelen generarse, eh, o que qué suele generarse después de cada una de estas fases, te va a ayudar a poder interpretar mejor el precio. Obviamente esto no te genera entradas exactamente, ¿no? Para esto necesitas otros conceptos. Y por lo cual yo quiero invitarlos a todos ustedes a poder ingresar también a nuestra página de YouTube, donde van a poder encontrar esta información completamente gratis. Ultra Academy. Hay muchísima información gratuita dentro de nuestra página de YouTube, en nuestras plataformas. Pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Y van a poder encontrar información bastante básica, que es mucho valor. O sea, básica lo digo porque el algoritmo o el IPTA, ¿no? El IPTA es bastante vasto, bastante amplio y muchos de los que están conectados aquí, que son de la comunidad, que ya tienen bastante tiempo y han llevado bastantes cursos dentro de la comunidad de Ultra Academy, entienden que hay muchísimos conceptos, pero que estos básicos te ayudan a entender o interpretar un poquito mejor hacia dónde o dónde tú estás parado, entender el contexto de donde tú te encuentras. Y eso te va a ayudar a poder, con tu plan de trading, con tu estrategia, con tu gestión, poder tener mayor éxito dentro de los mercados financieros. Entendiendo que los mercados están completamente manipulados y que hay instituciones que realmente tienen la capacidad de mover estos precios, a poder liquidar, ¿no? A poder buscar la liquidez de todos los retail de fondos de inversión y que después pueda generarse los movimientos, tienen un porqué. Todo tiene un porqué. El mercado no se mueve al azar y siempre va a ser eficiente, ¿ok? Y las fases de entrega del precio te van a ayudar a poder entender cómo se mueve toda esta estructura. ¿Ok? Así que espero que esto les haya servido muchísimo. Muy agradecido con nuestro partner MFX Broker por la oportunidad de poder mostrarles esta información a todos sus miembros y a nuestros miembros también. Y, eh, y nada, con esto, si no hay más preguntas, queda mi presentación. La mejor información, he tenido un avance que ni se imaginan. Excelente, Benjamín. Qué bueno. Buenísimo, Ger. Quédense todavía porque hay una sorpresa para todos ustedes que están conectados por parte de MFX Broker también. Y ya para todos los que están dentro de la comunidad de Ultra, vamos a generar una sorpresa también para todos los que están conectados. eh, y vamos a conversarlo por parte interna. Así que te dejo, René, con la sala. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Diego Hurtado. Muchas gracias por eh, haberse conectado.
MFX. La vida es trading.